¿Cuál fue el nombre de nacimiento de Juan Pablo II? El nombre de nacimiento de Juan Pablo II fue Karol Józef Wojtyła, nacido el 18 de mayo de 1920 en Wadowice, Polonia. ¿Dónde y cuándo nació Juan Pablo II? Nació el 18 de mayo de 1920 en Wadowice, una pequeña ciudad al sur de Polonia, durante el periodo de entreguerras. ¿Cómo fue su infancia y su familia? Karol fue el menor de 3 hermanos. Su madre murió cuando él tenía 9 años. Su hermano mayor, Edmond, falleció joven. Su padre, un oficial del ejército, fue una figura crucial en su formación moral y espiritual. ¿Qué estudios realizó antes de ser sacerdote? Estudió filología y literatura polaca en la Universidad Jagiellonica de Cracovia. Durante la ocupación nazi, también estudió en secreto en un seminario clandestino. ¿Cuándo fue ordenado sacerdote Karol Wojtyła? Fue ordenado sacerdote el 1 de noviembre de 1946, después de estudiar en el seminario clandestino durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué aportes hizo como académico? Fue un teólogo y filósofo destacado, profesor de ética y autor de libros como Amor y Responsabilidad. También fue defensor del personalismo cristiano. ¿Cuándo se convirtió en obispo y cardenal? Fue nombrado obispo auxiliar de Cracovia en 1958 y cardenal en 1967 por el Papa Pablo VI. ¿Cuándo fue elegido papa? Fue elegido papa el 16 de octubre de 1978, convirtiéndose en el primer papa no italiano en más de 450 años. ¿Por qué eligió el nombre Juan Pablo II? En honor a su predecesor Juan Pablo I, quien murió repentinamente tras solo 33 días de pontificado. ¿Qué impacto tuvo su elección en el mundo? Su elección fue un símbolo de esperanza para Europa del Este, especialmente para su Polonia natal que estaba bajo el régimen comunista. ¿Cómo contribuyó a la caída del comunismo en Europa del Este? A través de sus viajes a Polonia, su apoyo al movimiento Solidaridad y su firme defensa de la dignidad humana y la libertad religiosa, inspiró a millones a resistir pacíficamente al régimen comunista. ¿Qué papel jugó en el Concilio Vaticano II? Como obispo, participó activamente en el concilio, especialmente en temas relacionados con la libertad religiosa, el laicado y la dignidad de la persona humana. ¿Qué importancia tuvo su primer viaje a Polonia como papa? Su visita en 1979 fue clave para fortalecer el espíritu nacional polaco, dando impulso al movimiento Solidaridad que desafió al régimen comunista. ¿Cuántos viajes apostólicos realizó? Realizó 104 viajes internacionales, visitando 129 países, más que cualquier otro papa en la historia. ¿Cuál fue su relación con los jóvenes? Fue un gran defensor de la juventud, promoviendo encuentros mundiales y creando la Jornada Mundial de la Juventud en 1985. ¿Qué fue la Jornada Mundial de la Juventud? Un evento internacional católico iniciado por él, que reúne a jóvenes del mundo para compartir su fe. Se celebró por primera vez en Roma en 1986. ¿Qué enseñanzas dejó sobre la familia? Promovió la familia como núcleo fundamental de la sociedad, defendió el matrimonio y escribió la exhortación apostólica Familiaris Consortio. ¿Qué encíclicas importantes escribió? Escribió 14 encíclicas, entre ellas, Redemptor Hominis, Laborem Exercens, Evangelium Vitae, Veritatis Splendor y Fides et Ratio. ¿Qué visión tenía sobre el trabajo humano? En Laborem Exercens, destacó el valor del trabajo como expresión de la dignidad humana y su rol en la santificación personal. ¿Cómo abordó la doctrina social de la Iglesia? Profundizó la doctrina social con una mirada moderna, promoviendo la justicia, los derechos humanos, la solidaridad y el bien común. ¿Cómo fue su relación con otras religiones? Fomentó el diálogo interreligioso, visitando sinagogas, mezquitas y promoviendo el entendimiento con judíos, musulmanes y otras confesiones. ¿Cuál fue su relación con el judaísmo? Fue el primer papa en visitar una sinagoga Roma, 1986, reconoció el Holocausto y condenó el antisemitismo enérgicamente. ¿Qué importancia tuvo su visita a la sinagoga de Roma? Fue un gesto histórico de reconciliación con el pueblo judío y un ejemplo de diálogo interreligioso. ¿Cómo enfrentó el atentado de 1981? Fue herido de bala el 13 de mayo de 1981 en la Plaza de San Pedro. Sobrevivió y perdonó públicamente a su atacante, Mehmet Ali Aka.
¿Qué enseñanza dejó al perdonar a su agresor? Mostró el poder del perdón cristiano, visitando en prisión a su atacante y reafirmando su mensaje de misericordia. ¿Qué papel tuvo en el año jubilar 2000? Fue el impulsor del gran jubileo del año 2000, llamando a la Iglesia a la conversión, reconciliación y renovación espiritual. ¿Qué hizo con respecto a la petición de perdón de la Iglesia? En el año 2000 pidió perdón por los pecados cometidos por hijos de la Iglesia, como las cruzadas, la Inquisición y otras injusticias. ¿Qué aportó en términos de doctrina moral? Reafirmó la doctrina sobre temas como el aborto, la eutanasia, la sexualidad y promovió la cultura de la vida. ¿Qué es el Catecismo de la Iglesia Católica y qué tuvo que ver con él? Publicó el Catecismo de la Iglesia Católica en 1992, una obra de referencia para la enseñanza de la fe en todo el mundo. ¿Cuál fue su relación con la Virgen María? Fue profundamente mariano. Su lema papal fue Totus tus, todo tuyo, dirigido a la Virgen. Promovió el rezo del rosario y añadió los misterios luminosos. ¿Qué importancia dio al rosario? En su carta apostólica Rosarium Virginis Mariae, explicó la importancia del rosario como oración cristocéntrica y contemplativa. ¿Cuántos santos y beatos canonizó? Canonizó a 482 santos y beatificó a más de 1.300 personas, más que todos sus predecesores juntos. ¿Qué significó esto para la Iglesia? Significó una amplia valorización de la santidad en la vida cotidiana, mostrando ejemplos de todas las culturas y contextos. ¿Cómo se expresó artísticamente Juan Pablo II? Fue poeta, actor y dramaturgo en su juventud. Sus escritos reflejan una profunda sensibilidad artística y espiritual. ¿Cómo fue su salud en los últimos años? Sufrió de mal de Parkinson, problemas articulares y dificultades para hablar, pero continuó su labor con fortaleza hasta su muerte. ¿Cuándo murió Juan Pablo II? Murió el 2 de abril de 2005, a las 21 horas en el Vaticano, luego de un lento y público deterioro de su salud. ¿Cómo reaccionó el mundo a su muerte? Millones de fieles asistieron a su funeral y millones más lo siguieron por televisión. Fue uno de los funerales más multitudinarios de la historia. ¿Quién fue su sucesor? Fue sucedido por el Papa Benedicto XVI, elegido el 19 de abril de 2005. ¿Cuándo fue beatificado? Fue beatificado por Benedicto XVI el 1 de mayo de 2011, en una ceremonia multitudinaria en la Plaza de San Pedro. ¿Cuándo fue canonizado? Fue canonizado por el Papa Francisco el 27 de abril de 2014, junto con Juan XXIII. ¿Por qué se le considera el Papa viajero? Porque realizó más de 100 viajes fuera de Italia, llevando el mensaje del Evangelio a todos los rincones del mundo. ¿Cuál fue su mensaje central como Papa? Su mensaje fue, no tengáis miedo. Abrid de par en par las puertas a Cristo, una invitación constante a vivir la fe con valentía. ¿Cómo influyó en los jóvenes católicos? Los inspiró a vivir una fe activa, alegre y comprometida, convirtiéndose en un referente espiritual para generaciones. ¿Qué importancia tuvo en América Latina? Visitó numerosos países latinoamericanos y denunció la injusticia social, el marxismo y el capitalismo salvaje, siempre desde la opción preferencial por los pobres. ¿Cuál fue su legado en la teología del cuerpo? Desarrolló una teología del cuerpo en la que explicó el sentido cristiano del amor, la sexualidad y el matrimonio. ¿Qué decía sobre la dignidad humana? Enfatizó que todo ser humano tiene dignidad inalienable, desde la concepción hasta la muerte natural. ¿Qué papel tuvo en el ecumenismo? Promovió el diálogo con otras iglesias cristianas, buscando la unidad sin comprometer la verdad del Evangelio. ¿Cómo fue su relación con los medios de comunicación? Fue un comunicador carismático, que usó los medios con sabiduría para transmitir el mensaje del Evangelio al mundo moderno. ¿Qué significó para la historia del siglo XX? Fue una de las figuras más influyentes del siglo XX, protagonista clave en la caída del comunismo y en la promoción de los derechos humanos. ¿Por qué es recordado como el Grande? Por su vida santa, su liderazgo firme, su visión profética, su influencia global y su testimonio cristiano hasta el final de sus días. ¿Qué influencia tuvo la espiritualidad polaca en Juan Pablo II?
La espiritualidad polaca, marcada por el sufrimiento, la devoción mariana y el patriotismo cristiano, moldeó profundamente su fe. Su experiencia bajo el nazismo y el comunismo fortaleció su comprensión del sacrificio y la resistencia cristiana. ¿Qué papel jugó Juan Pablo II en la defensa de los derechos humanos? Fue un firme defensor de los derechos humanos en contextos de dictadura, opresión y pobreza, condenando tanto el totalitarismo comunista como el consumismo materialista occidental. ¿Cuál fue su postura frente al aborto? Condenó firmemente el aborto en todas sus formas como un atentado contra la vida humana inocente, especialmente en su encíclica Evangelium Vitae. ¿Qué enseñó sobre la dignidad del sufrimiento? En su carta apostólica Salvifici Doloris, enseñó que el sufrimiento, unido a Cristo, tiene valor redentor y puede transformarse en una fuente de gracia. ¿Cómo se dirigía a los jóvenes en sus discursos? Les hablaba con pasión y ternura, llamándolos a la santidad, al compromiso con la verdad, y a ser protagonistas de un mundo nuevo centrado en Cristo. ¿Qué mensaje dio al mundo durante la Guerra Fría? Promovió la paz basada en la justicia y la verdad, rechazando tanto la opresión del comunismo como la indiferencia del liberalismo sin valores. ¿Qué importancia tuvo su relación con Lech Walesa y Solidaridad? Fue un referente moral e inspiración espiritual para Lech Walesa y el movimiento Solidaridad, ayudando a provocar transformaciones democráticas en Polonia. ¿Qué valor tenía la cultura para Juan Pablo II? Consideraba la cultura como el corazón de la identidad humana y creía que la evangelización debía dialogar con todas las formas culturales sin imponer. ¿Cuál fue su pensamiento sobre la libertad? Para él, la verdadera libertad no era hacer lo que uno quiera, sino elegir el bien, amar la verdad y vivir según la ley de Dios. ¿Qué hizo por los países en desarrollo? Denunció las desigualdades, el colonialismo económico y la explotación, llamando a una solidaridad global basada en la justicia social y el respeto a la dignidad humana. ¿Cómo promovió el ecumenismo con los ortodoxos? Se reunió con patriarcas ortodoxos, rezó con ellos y pidió perdón por los conflictos del pasado, buscando unidad sin uniformidad entre Oriente y Occidente. ¿Qué dijo sobre la mujer en la Iglesia? En su carta Mulieris Dignitatem, resaltó la igual dignidad entre el hombre y la mujer y la importancia del genio femenino en la vida de la Iglesia y la sociedad. ¿Cómo era su estilo de liderazgo? Fue un líder carismático, firme pero compasivo, que combinaba autoridad doctrinal con cercanía personal, sobre todo hacia los pobres y los jóvenes. ¿Qué significado tuvo su última Semana Santa en vida? En 2005, ya muy debilitado, no pudo hablar, pero su presencia silenciosa, orante y sufriente conmovió profundamente al mundo católico. ¿Qué hizo por la nueva evangelización? Llamó a una nueva evangelización nueva en ardor, en métodos y en expresión, para revitalizar la fe en los países tradicionalmente cristianos. ¿Qué rol cumplió en la canonización de Santa Faustina Kowalska? Fue gran promotor de la Divina Misericordia, canonizó a Faustina en 2000 y estableció el Domingo de la Divina Misericordia el segundo domingo de Pascua. ¿Qué enseñanzas dejó sobre el sacerdocio? Valoró profundamente el sacerdocio, llamando a los sacerdotes a vivir con fidelidad, celo pastoral y entrega radical. Escribió Pastores Davo Vobis sobre este tema. ¿Cuál fue su actitud ante el escándalo de abusos en la Iglesia? Aunque fue criticado por su lentitud inicial, condenó firmemente los abusos, pidió purificación a la Iglesia y sentó bases para nuevas políticas. ¿Cómo promovió la paz en el mundo? Se opuso a guerras injustas, como la invasión de Irak en 2003, y abogó por el diálogo, el desarme y el respeto al derecho internacional. ¿Qué aportó a la relación entre fe y razón? En su encíclica Fides et Ratio, afirmó que la fe y la razón son dos alas con las que el espíritu humano se eleva hacia la verdad, y no deben contraponerse. ¿Qué papel jugó la oración en su vida? Fue un hombre de profunda oración diaria, dedicado al rosario, la adoración eucarística y la lectura espiritual. Su cercanía con Dios era evidente. ¿Cómo se comunicaba con el pueblo? Usaba un lenguaje claro, directo y poético, lleno de imágenes y referencias bíblicas, logrando conectar con personas de todas las edades y culturas. ¿Qué pensaba sobre la globalización? Advirtió sobre los riesgos de una globalización sin valores e instó a que esté basada en la solidaridad, la justicia y el respeto por las culturas. ¿Qué fue el teatro rapsódico en su vida?
Fue una compañía de teatro clandestina en la que Karol Wojtyła participó durante la ocupación nazi y que le permitió preservar la cultura y el espíritu nacional. ¿Cómo vivió su fe en medio de las guerras? En tiempos de guerra y represión, reforzó su fe mediante la oración, el estudio y el testimonio, comprometiéndose incluso en la clandestinidad. ¿Por qué se le llama atleta de Dios? Por su afición al deporte, especialmente el esquí y la natación, y por ver el deporte como expresión del cuerpo como templo del Espíritu Santo. ¿Cuál fue el sentido de su lema Totus Tuus? Significa todo tuyo y expresa su entrega total a la Virgen María, confiando su vida y pontificado a su protección maternal. ¿Qué simbolizó su funeral para el mundo? Su funeral reunió a millones, incluyendo líderes de todas las religiones y credos, y mostró el impacto universal de su testimonio de fe y humanidad. ¿Qué influencia dejó en la Iglesia del siglo XXI? Dejó una iglesia más global, más joven, más consciente de su misión evangelizadora, con un modelo de santidad accesible y comprometido con el mundo. ¿Por qué fue proclamado santo tan rápidamente? Su fama de santidad era inmediata, incluso durante su vida. Multitudes pedían su canonización con el grito «Santo súbito», el día de su funeral.